Vamos a tener una breve palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias por poder estar aquí en tu casa, sabiendo, como dice tu palabra, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque es en este lugar donde tú derramas bendición y vida eterna, y donde podemos escuchar tu palabra, la cual son palabras de vida, son espíritu, que alimentan lo profundo de nuestro ser y nos han de ayudar para estar en pie ante las adversidades del día a día y poder así glorificar tu nombre. Te agradecemos por todo, rogándote, Señor, como ya se ha dicho, que tú puedas guiar todo lo que hagamos y que pueda ser el nombre de Jesucristo ensalzado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la verdad que este himno que hemos cantado el 22, estaba trabajando ayer en el tallercito ahí en casa y puse los himnos de la iglesia. Y estaban cantando los que se grabaron en pandemia. Y de repente empezó a sonar que no veía quién estaban cantando y eran 2 señoras y 2 señores mayores, así bien vestidos, cantando a capela con el himnario en la mano. Y digo, está en el himnario, dije, y era el 22, ¿no? Y justo como estaba prestando atención y hablaba de tomar libremente de la fuente, invitando, recordaba este tema que ya estaba preparando, ¿no? para alguna reunión. Lo cierto es que el versículo 6 me lo escuché de esta señora paciente que me lo cantaba y yo no lo sabía, cantaba un corito, y le dije a Flor, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Cada vez que venía me lo cantaba, regocíjate y canta, moradora de Sión, y me repetía eso, ¿no? Y lo busqué, con Flor me dijo estaba en Isaías capítulo 12. Luego también, cuando estuve de vacaciones, vi que una reunión se tomó este capítulo cortito de solo 6 versículos. Y el texto que por excelencia me toca el corazón es el versículo 3, que ya vamos a hacer hincapié. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salud. Pero en estos 6 versículos que tenemos aquí, encuentro toda una progresión en la vida de toda persona. Primero la salvación, y dirás en aquel día, ese día en el cual cada uno de nosotros se encontró con Cristo Jesús. Día tan grande no puedo olvidar, día de gracia o de gloria sin par. Cuando perdido en tinieblas me vi, ¿cómo dice? Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Ese día tan grande, ¿no? En el cual debe llenar nuestro corazón. En aquel día, en el cual, oyendo el Evangelio de salud, de salvación, pudimos ser salvos y Jesús nos alcanzó. Esto es importante porque dijimos que hay una progresión y para poder sacar nosotros aguas de la fuente de salud, primero el Señor nos tuvo que sacar a nosotros de nuestra condición, del lago cenagoso de pecado. Nos tuvo que sacar de allí. Se tuvo que el Señor inclinar, trabar de nuestra mano y sacarnos de ese lugar, para que luego pueda el corazón, nos dice acá, cantar. Puso en mis labios canción nueva. Esa canción que hasta el momento no habíamos entonado, de gratitud al Señor. Porque en ese día es donde se produjo esa nueva engendración, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Muy importante ese día, único. Ese, como decía el himno, ¿no? Día tan grande, no puedo olvidar. Y que no nos haga olvidar el pecado, que no me haga olvidar el tiempo, ese día, sino que lo pueda tener bien patente, porque es el día en el cual triunfó la gracia, triunfó la fe, en el día en el cual deposité mi fe en el Cordero de Dios, en Jesucristo, y poder cantar. Esta palabra cantar se repite 5 veces acá en estos 6 versículos y se escuchaba en la reunión anterior lo importante que es poder cantar en el Espíritu, pero también cantar con entendimiento de lo que hizo mi Salvador a favor mío. La progresión que tenemos en Isaías pasa de lo singular, de la experiencia personal, a luego hacer una manifestación que trasciende para que sea sabido esto por toda la tierra. Así siempre es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y me seréis testigos, primero en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la obra, Dios la hace de verdad y tiene que comenzar acá. No se puede ir a predicar a ningún lado si Dios primeramente no obra en uno mismo. Y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, porque es digno, ¿no?, el Señor de toda gloria y de toda alabanza. Dentro de lo que el Señor dijo al diablo, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dentro de ese adorarás está entonces cantar. Una pregunta que podemos hacernos: ¿canto durante el día? ¿Mi copa puede rebosar de gozo y entonces me es fácil cantar? Quizás nuestras gargantas no puedan modular como lo hace tanta gente que canta perfecto, hermoso, que tiene timbre de voz hermosa, oído absoluto. Pero si el Espíritu canta, nos hace elevar una canción de gratitud. Y luego, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. Esto que tenemos aquí nos dice que el Señor se enoja contra nosotros, pero es por causa del pecado, de la rebelión, de la dureza y la incredulidad de nuestro corazón, por la falta de fe. ¿Cuánto tiempo puede durar un enojo de Dios contra nosotros, contra mí? Y va a estar enojado porque Dios, aunque es amor, no permite que sus hijos estén en pecado hasta que nos dobleguemos. En su presencia, confesados nuestros pecados y humillados delante de Dios. Nos dice la palabra: mas con ¿cuáles estuvo enojados 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Si bien comprendemos que un día hemos recibido a Cristo como Salvador
Sin embargo, hubo una incredulidad, hubo una dureza, y ese enojo de Dios, ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer durar? Hasta que Dios nos hable y nos haga entender, pero qué importante poder entender que Él apartó de nosotros el furor y nos consoló. El martes escuchaba que Dios desató la ira suya, no contra nosotros, sino contra su propio Hijo, Jesucristo. Lo desamparó para ampararnos a nosotros. Y entonces nos consuela. Y aunque nos pudo haber azotado, nos pudo haber castigado, sin embargo somos para Él hijos preciosos, ganados por Cristo. Y al respecto, Dios hace estas cosas para que nosotros podamos recapacitar siempre. Tenemos la capacidad de recapacitar y pensar. El enojo, en realidad nosotros muchas veces lo tenemos contra Dios. Somos rebeldes. Y la palabra de Dios nos dice que debe ser quitado el enojo de nuestro corazón, la ira, de enojo, dejarlo afuera. Porque es esa resistencia que tiene toda nuestra naturaleza humana caída contra lo que es Dios, contra lo que es su palabra, y más aún si somos hijos suyos, contra el Espíritu Santo, que lo resistimos cuando nos habla amorosamente y también lo hacemos entristecer. Así nos dice la palabra, ¿no? Que en Efesios, yo lo voy a leer, 4:31 y el 30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencias sea quitada de vosotros, y toda malicia. Jonás, acordamos que se vino estudiando, el Señor le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Sí, me enojo hasta la muerte, decía Jonás. Ese enojo que tenemos contra Dios y todo lo que sea y venga de Él. Sin embargo, Él nos perdona. Él nos limpia cuando le damos lugar. Y poder decir con plena seguridad este versículo 2. He aquí Dios es salud mía. Este es el segundo paso. Poder decir eso. Aseguraréme y no temeré. Qué importante entonces estar seguro y no temer todas las palabras que el Señor habló, para que yo pueda estar acá y cada uno de nosotros poder decir esto con plena seguridad. Cristo tuvo que obrar una salvación perfecta y la obró, venciendo la muerte, venciendo el pecado, deshaciéndolo en la cruz. Y eso es lo que hace grande a nuestro Dios. Salud mía, mi fortaleza, mi canción. Qué atributos que se hacen propios. Por eso está la palabra mí adelante, ¿no? Y no temer todos los temores que se pueden infundir en este mundo.
aún de nosotros mismos. El amor echa fuera el temor. Que no nos ha dado Dios el espíritu de temor para estar otra vez en servidumbre. Ese lo tengo en un pizarroncito chiquitito, ese texto, y lo repito y lo leo siempre. Porque soy muy temeroso. Si no nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Y poder entonces tener esta seguridad, porque cuando leemos la palabra y escuchamos que en ella hay salvación y vida eterna, no debe ser repetir como loros. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo sabemos. ¿Pero es real? ¿Estoy seguro de lo que pronuncio? ¿Me detengo en cada parte de San Juan 3:16 a pensar cómo Dios reconcilia y nos da la palabra de la reconciliación para ya no estar enojados con Él, sino al contrario, amistados? Jehová, el cual me ha sido salud para mí. Esta palabra salud también significa salvación y sanidad. Y cada uno se puede apropiar de esto en su situación en la cual se encuentra. Yo no la conozco. Trato de enfocar esto a mi persona y decir, realmente, qué aplicable que es. Ahora el versículo 3. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salud. Plural. No dice sacaré, dice sacaréis. El sacar implica una obra, un accionar. Es sacar algo de un lugar y llevarlo a otro lugar, buscar algo en un lugar y ese lugar no se encuentra en cualquier lugar, sino que se encuentran esas aguas en las fuentes de salud. Sacar. Porque si bien el Señor me sacó a mí cuando entendí mi condición de pecador, ahora me dice a mí que yo vaya a sacar. Yo me movilice. ¿A dónde? A las fuentes de salud. Porque esas fuentes de salud es un lugar donde se emana, donde vierten aguas refrescantes. ¿Cómo la voy a ir a sacar? La mujer samaritana le decía al Señor Jesús, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿Cómo puedo yo en este tiempo buscar estas aguas? Cada uno según la edad que tenga, porque siempre las experiencias son nuevas según la edad que tengamos. No es la misma la experiencia que puede estar pasando, acá lo veo a Leandro, o allá la hija de Lucas, y después los preadolescentes, los jóvenes, los mayores. Cada uno tiene que sacar aguas con gozo de las fuentes de salud, porque si no, me deshidrato. Necesito esas aguas.
y tener la costumbre de poder acercarme y encontrar ese lugar secreto donde poder encontrarlas y con gozo, porque comprobé que me hizo bien y produjo una paz en mi corazón y alegría del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto, es la pregunta, que no saco agua, que no tengo de dónde tomar, que no busco en lo personal encontrar un poco de agua refrescante directamente, que me la dé Dios por su palabra, o que venga acá a la casa del Señor y me pueda volver, porque aquí está la fuente de salud? Sacaréis agua con gozo de las fuentes de salud. Y acá tenía anotado que este texto es la portada del Congreso del 70 de Necochea. Quiere decir que aún nuestros mayores y la posición bíblica que tomaron es porque pudieron sacar aguas con gozo de la fuente de salud. La fuente de salud es Jesucristo mismo, es la palabra de la cruz, la cual Dios proveyó para que todo pecador pueda alcanzar la salvación, pero también toda iglesia pueda ser lavada con el lavacro de la palabra. Porque no es solamente la experiencia personal, sino que es también una experiencia a nivel eclesial, colectiva. Gracias. Y el agua, todas las funciones que cumple, no solamente hidratarnos. En este mundo ahora estaba viendo mucha escasez de agua. En el canal Encuentro, a los mediodías se están pasando justamente sobre el agua, la escasez que hay, gente que está estudiando, científicos, todo el río Amazonas con su caudal. Dice que tiene un vapor encima donde hay como un río que es gaseoso. Desde arriba se pueden observar de los satélites esas corrientes que se suspenden por encima del río Amazonas. Es como todo gases que tienen kilómetros y kilómetros, miles de vapor, y que están viendo que cada vez hay menos. También estudiaron las aguas subterráneas. Se están escaseando. Y la prevención de no consumir o derrochar el agua en demasía. Israel es un país que tiene una capacidad tecnológica y científica por excelencia, y dice que están fabricando una máquina, ya la tienen, que del aire fabrica agua. ¿Por qué? Porque es vital para vivir. El agua también mueve bobinas, genera el movimiento en las turbinas y genera electricidad. El agua limpia. El agua limpia. Nuestro cuerpo exterior. Pero la palabra de Dios, que es agua, que Dios la envía como lluvia también, puede limpiar mi ser, mi corazón. Porque allí encuentro que está la palabra de Dios limpia, purificada 7 veces. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un lavacro. ¿Y quién no necesita después de una jornada, laboral,
ir a darse un buen baño, ducharse, refrescarse y estar limpio, ponerse ropa limpia. Queridos, el agua con sus múltiples aplicaciones nos habla en lo espiritual y en lo eclesial. Para tener contacto con ella, pero debo ir a sacarla. Y debe ser con gozo, porque para poder compartir a otros de esta salvación también, de la salud, poder compartir palabra de Dios, debemos sacar agua nosotros también de las fuentes de salud. Ay, si sale de la fuente de mi corazón perverso y engañoso, y pongo en mi boca las palabras del Señor. ¿Qué tienes tú que pones a tus espaldas? Las palabras de Dios amonesta. Pero si son aguas que vienen de Dios por su Espíritu, han de producir salud también al alma pecadora y que carece de salud espiritual. En aquel día, ya otro día, en el cual hubo un crecimiento ya, porque así nos dice la palabra, ¿no? No solamente poder ser salvos, sino que Pedro nos dice, más creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un crecimiento de poder entender estas verdades. Y ahora, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, y recordar que su nombre es engrandecido. Posiblemente no podamos ir a hacer una tarea, una campaña, pero debe de comenzar desde nuestra casa. Esta manifestación de poder aclamar, cantar salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, magnífica su obra en la cruz, donde quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hoy en un mensaje me ponen, ya en esta semana o en este mes varios ya. Fernando, te aviso que mi mamá falleció esta mañana, ¿no? Conocido que uno envía audios. La vida del hombre como la hierba del campo. Y la palabra del Evangelio debe entrar, mientras que se dice hoy. Y debemos hacer notorio y hacer saber las obras magníficas del Señor. Su muerte en la cruz debe darme paz y asegurarme. Si no voy a tener temor, aseguraréme. No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Sea sabido esto por toda la tierra. No es nuestro, son de las fuentes de salud, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios revelado a través de la persona del Señor Jesucristo. Y por último, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Quiera Dios, hermanos, que pueda ser grande en medio de nosotros la obra del Espíritu y poder tener plena libertad de accionar, buscando siempre estas aguas,
aguas refrescantes en las fuentes de salud. Porque es grande cuando nosotros nos hacemos pequeños, no de estatura. Cuando nos humillamos, se hace grande el Señor y ha de conceder así la bendición y la vida eterna. El Señor nos ayude. Si hay alguien que quiere probar de estas aguas refrescantes, están para saciar su sed. El Señor Jesús, para terminar, le dijo a la mujer samaritana, en el capítulo número 4, hablando del agua física, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, esa es una fuente de salud, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente, miren qué lindo, de agua que salte para vida eterna. Y esto es todo los que creen en Cristo como Salvador. Ríos de agua viva correrán de su vientre, y esa agua limpiará. Y esto decía, dando a entender del Espíritu Santo que había de recibir aquellos que creyesen en Él. ¿Cómo está mi vida? ¿Como el arroyo de Querit? ¿Que día a día se va secando? ¿O cada día puedo ver que esa agua me limpia, me muestra, me confronta? Hay realidades fuertes, duras. Señor nos puede consolar, su furor se apartó de nosotros, pero busquémosle de corazón, en humillación, y Él nos va a dar de esa agua. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva para vida eterna. Que el Señor nos bendiga.